Bienvenidos a este nuevo video repaso. En esta ocasión discutiremos el tema de la regla de la cadena para derivadas. Soy el profesor Jefferson Vázquez. Comencemos. Para trabajar este tema necesitamos repasar algunas de las reglas de las derivadas de funciones con respecto a x. Vamos a hacer un pequeño resumen. Con estas condiciones, si tenemos una función y queremos derivarla, vamos a mostrar un ejemplo de cada una de estas reglas. Por ejemplo, si la función es igual a una constante cualquiera, su derivada siempre es cero. Un ejemplo típico, por ejemplo, puede ser la derivada de pi. Pi es una constante cualquiera, por lo tanto, su derivada es cero. Si f de x es igual al producto de una constante por x elevado a cualquier número real, la derivada está dada por la siguiente expresión: el producto de la constante por el exponente inicial por el valor de la variable x elevado a n-1. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos ahí una función donde tenemos e, que es una constante cualquiera, y x está elevada a la raíz de 2. Pedimos la derivada aplicando la regla. Es más que notorio que nos queda e por raíz de 2x elevado a la raíz de 2 menos 1. Si tenemos una constante multiplicada por e a la x, su derivada es la misma. Así que el ejemplo es más que obvio. Si tenemos este ejemplo donde la función es una constante multiplicada por el logaritmo natural de x, considerando que x tiene que ser mayor que 0, por las condiciones innatas del logaritmo natural, su derivada está dada por la siguiente expresión: k entre x. Un ejemplo es el mostrado en la pantalla. Si tenemos una constante multiplicada por la función seno de x, su derivada es la constante multiplicada por la función coseno de x. Presentamos un ejemplo típico en la pantalla. Y finalmente terminamos este breve repaso de algunas de las reglas de las derivadas de funciones con respecto a x con el ejemplo de una constante multiplicada por la función coseno de x. Su derivada es el negativo de la constante multiplicado por la función seno de x. Mostramos un ejemplo en la pantalla. Bien, una vez que hemos hecho este repaso, podemos tomar una de estas reglas. Vamos a considerar la primera. La segunda de las reglas, la constante multiplicada por x elevado a la n. Vimos que su derivada está dada por la expresión mostrada hace un momento. Ahora bien, hagamos un ejemplo, otro ejemplo, donde aplicamos esta regla. Por ejemplo, f de x igual a 5 por x a la 25. Utilizando esta regla, nos damos cuenta que n multiplica la constante y el exponente varía en un valor menor, 25 menos 1. Realizamos las operaciones pendientes, 5 por 25, y la respuesta de la derivada es 125x a la 24. Pues bien, ¿qué pasaría si ponemos el siguiente ejemplo? 5 por el binomio 3x al cubo menos 2 elevado a la 25. Nos damos cuenta que en principio es muy similar al ejemplo anterior. Pero así como es muy similar, nos damos cuenta que nuestra regla está definida siempre y cuando el valor sea x a la n. Y en este caso no tenemos x a la n, tenemos 3x al cubo menos 2. Esa es la expresión que está siendo elevada a la 25. Por lo demás, las expresiones son muy similares. ¿Qué podemos hacer en este caso? Podemos recurrir a nuestra famosa regla de la cadena o regla de las derivadas para funciones compuestas. Si nosotros tenemos una composición de funciones cualquiera, donde en este caso la función h de x sería 3x al cubo menos 2, ¿cómo derivamos? La regla de la cadena nos dice que la derivada de una función compuesta no es otra cosa que derivar a la función compuesta con respecto a h de x, en este caso, multiplicada por la derivada de h de x. Ahora bien, ¿cómo utilizamos esto en el ejemplo que estamos mostrando? Tenemos nuestra expresión, ya hemos llamado que h de x es 3x al cubo menos 2. Así que esta expresión puede ser escrita como 5h de x elevado a la 25. Derivar esto
la hace mucho más similar a la función que ya habíamos derivado. Así que, utilizando la regla de la cadena, lo que tendríamos que hacer es poner 5 por 25h de x elevado a la 25 menos 1, tal como lo hicimos en la vez anterior, pero ¿qué añade la regla de la cadena? El siguiente factor, la derivada de h de x. Muy bien, volvamos a nuestros valores de h de x originales y en este caso tendríamos la expresión mostrada en la pantalla, que es lo único que tendremos que hacer en esta ocasión, derivar la expresión que nos queda pendiente. La primera parte queda exactamente igual como lo hicimos en nuestro primer ejemplo y la segunda parte simplemente es un factor de una derivada que es un factor que tenemos que ejecutar. Por lo tanto, la derivada del binomio que se muestra en la pantalla sería el que se muestra a continuación. Ahora bien, lo único que tenemos que hacer es ordenar los términos y multiplicar los factores numéricos y nuestra respuesta es la que se muestra en la pantalla. Vamos a complicar un poco más las cosas. Vamos a tratar de generalizar esta regla de la cadena para todas las reglas que ya vimos. Nuestra primera regla fue k por x a la n y ya vimos cómo quedaría la regla de la cadena cuando en lugar de x tenemos h de x. La regla de la cadena lo único que agrega es ese h de x, ese factor h de x derivado en la expresión original. Pudiéramos cambiar también para la expresión k por e a la x. ¿Qué tal si en lugar de e a la x está elevado a una función? La regla de la cadena cambia de la siguiente forma. Y así cada una de las reglas son modificadas por la regla de la cadena. Siempre hay que añadir este factor al final, h' de x, ¿no? Siempre y cuando podamos expresar nuestra función como la función compuesta de dos funciones. Veamos un ejemplo un poco más complicado. Tenemos la expresión f de x igual a 3 veces el seno. El argumento del seno es logaritmo natural. El argumento del logaritmo natural es x cuadrado menos e elevado a la 2x. ¿Cómo utilizamos la regla de la cadena en esta ocasión? Veamos. En principio nos concentramos que tenemos una función seno y un argumento. El argumento puede ser cualquiera. Y esa es la que vamos a llamar nuestra función, en este caso h1 de x. Y utilizamos la regla de la derivada. Recordamos que la derivada del seno es el coseno, por lo tanto tendríamos 3 cosenos del mismo argumento. En este caso sería logaritmo natural de x cuadrado menos e elevado a la 2x por h' de x. En otras palabras, tenemos que derivar el argumento. Y expresamos ahí nuestra derivada. Así que ahora nos vamos a concentrar en derivar esto que nos ha quedado pendiente. La primera parte ya se realizó la derivación. Realmente ya no se tiene que hacer ningún trabajo sobre las partes que han sido derivadas, a no ser realizar las operaciones que quedan pendientes. Muy bien, nos concentramos en este segundo factor, que es logaritmo natural de un argumento nuevo. Identificamos ese argumento, es x cuadrado menos e elevado a la 2x, así que la derivada del logaritmo, como bien lo sabemos, eso va a ser nuestro h2, la primera parte la escribimos igual, y decimos, la derivada del logaritmo natural, por las reglas de derivadas que ya hemos presentado, sería 1 entre este h2x, este argumento, así que escribimos eso, 1 entre el nuevo argumento h2, por la derivada de h2, que en este caso sería x al cuadrado menos e2 a la x derivada. Nos damos cuenta que tenemos aquí un producto que tiene alguna operación pendiente a realizar. Tenemos una fracción multiplicado por una expresión. Vamos a realizar esta multiplicación y concentrarnos en esta derivada, identificando qué podemos y qué no podemos hacer. Primero, tenemos la derivada de x al cuadrado, que es una derivada directa, y la derivada de e elevado a la 2x. Otra vez tenemos la regla de la cadena, porque tenemos algo que vamos a llamar h de 3 de x, que está plenamente identificado. Muy bien, ahora sí. Realizamos la operación que estaba pendiente, este producto, multiplicando numerador con numerador y denominador con denominador, y nos concentramos en el factor siguiente. La derivada de x al cuadrado es 2x, y la derivada de e a la 2x es e al mismo argumento por la derivada de lo que hemos llamado h de 3x.
Por lo tanto, ya simplemente lo único que nos toca hacer es derivar la expresión que queda aún pendiente de derivar. Que en este caso, escribimos todo exactamente igual, nos concentramos en esta derivada que aún no la hemos realizado, la derivada de 2x, que es igual a 2. Ahora bien, notamos que en este factor hay un factor repetido en cada uno de los términos, que es el número 2, así que podemos sacar factor común. Esto ya no es competencia de este nivel, es más que obvio al sacar factor común. Y finalmente, ordenamos los términos y multiplicamos 3 por 2, ya que todos son factores. La respuesta la resaltamos en pantalla. Muy bien, espero que les haya servido este repaso sobre regla de la cadena y a continuación le dejamos los siguientes ejercicios propuestos.